Señoras y señores, continuamos con la realidad holográfica del universo. Bajo las circunstancias adecuadas, un electrón puede sentir la presencia de un campo magnético situado en una zona en la que la posibilidad de encontrar al electrón es cero. Esto viene a corroborar lo que les decía en el vídeo anterior. Esas correlaciones que de tanto en tanto, llámenlo ustedes sincronicidades o milagros, suceden en la vida y nos dejan descolocados como diciendo, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues esto, señoras y señores, sencillamente es la realidad holográmica bajo una perspectiva cuántica. Y es que la realidad no está parcializada, sino que es una totalidad. Y la realidad no está localizada, sino que es ubicua. Cuando hablamos de totalidad y ubicuidad, ¿de qué estamos hablando? En términos teológicos estamos hablando de Dios. Sí, el cosmos y el universo como Dios. Y esa capacidad que tiene la materia, entendida como unidades atómicas, es decir, entendida de forma reduccionista, en términos de paquetes de átomos de Heisenberg, esa capacidad que tienen esos paquetes de átomos, de demostrar de forma absolutamente inverosímil que desafía el espacio y el tiempo, una correlación que no se sabe de qué manera se está estableciendo, porque evidentemente en términos espaciotemporales, como intentaba reducirlos Einstein, no tienen razón de ser, y tan siquiera estipulando gilipolleces tales como que nada puede superar la velocidad de la luz. Esta simple premisa haría de Einstein una especie de rapel, un mago rapel, leyendo el horóscopo en una teletienda a las 2 de la madrugada, básicamente. Precisamente esta no localidad y esta totalidad es lo que explica fenómenos como fenómenos de carácter telepático, premonitorio, parestésico, pantomnésico, etcétera, etcétera. Todo aquello que ha caído en el territorio del esoterismo y de la ciencia oculta no es más que lo que se parece de forma más contundente a una realidad científica del cosmos. ¿Y quién tiene esa intención en ocultarle esa realidad y en asociar todos aquellos parámetros que le puedan llevar a esa perspectiva a superstición, oscurantismo? ¿Quién tiene ese interés persistente a lo largo de los siglos en que usted no se meta por ahí so pena de ser estigmatizado en su constructo social como una persona loca, paranoica, de poco bien, demencial, delirante? ¿Quién tiene ese interés? El mismo que detiene las patentes que transforman su percepción de la realidad en nichos de mercado. Bélicos, sanitarios, educativos, comunicativos, you name it, ladies and gentlemen. Bien, señoras y señores, cuando hablamos de la ciencia ordinaria, sí, la ciencia comercial, la ciencia oficialista, aquella que le declaman a usted en Telecinco o en Antena 3 o en La Sexta, Iñaki López o Paquirrín. La ciencia oficialista tiende por lo general a dividir las cosas en dos categorías. Aquellas con una disposición ordenada de las partes, ordenadas, es decir, un orden, y aquellas cuyas partes se presentan de forma desordenada o en disposición azarosa, es decir, el caos. La ciencia le divide la realidad de esa manera dicotómica, orden y caos. Los copos de nieve, por ejemplo, los ordenadores o la materia viva, un organismo, vendrían siendo ejemplos de
un orden. Y otros elementos, como por ejemplo la distribución de un puñado de granos de café cuando usted los tira al suelo, por ponerles un ejemplo, o los restos de una explosión, de los cantos rodados que quedan por ahí dispersados después de que algo explota, o números generados por una ruleta, son ejemplos de desorden, de caos. Bien, la física cuántica lo que estipula es que hay diferentes grados de orden, no caos. El caos, como la casualidad, son cuentos de hadas como pueda serlo los Reyes Magos o Papá Noel. No existe la casualidad. No existe el caos, por muy desordenado que le parezca o incomprensible todo aquello que le rodea. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? Oh, Señor, yo no me lo merecía. Oh, mira qué desordenada está esta habitación. Falso, todo falso. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que viviendo en su propio caos tiene usted un control absoluto de dónde tiene cada cosa? Y que viene alguien y le arregla la habitación, por ejemplo, cuando usted era pequeño, ¿no? Que venía su mamá y le decía, arregla tu cuarto, que esto es una leonera, no sé qué. Y usted en su leonera sabía perfectamente dónde tenía esa figurita de D'Artagnan, y cuando venía su mamá y le ordenaba el cuarto, había perdido traza de dónde usted, dentro de ese supuesto caos, había colocado de forma aleatoria cada elemento. Aquello que para otros es orden, para usted es caos. ¿Por qué? Porque dentro de lo que se estipula como caos, siempre existe un orden, y el orden lo establece la propia conciencia. Por eso, cuando hablamos, por ejemplo, de enfermedad o de salubridad, o hablamos de cordura o de locura, tenemos que introducir otro elemento, un elemento dictatorial, social, que estipula la locura o la enfermedad en base a hasta qué punto usted es capaz de adaptarse socialmente al ámbito que le rodea, ese ámbito común que nos hemos dado, que cae dentro de esa definición de orden y de salubridad. Usted puede ser todo lo caótico e insano que dentro de ese orden se estipule. Pero si usted no desatina, no discorda, no disiente de ese orden común, seguirá siendo percibido como un personaje salubre y ordenado. Poco importa lo que haga en la intimidad de su casa, si usted se levanta religiosamente a las 7 de la mañana, ficha y cumple con sus obligaciones sociales. Luego usted por la noche, si fuma cáscaras de plátano o habla con la taza de su váter, eso es algo que a nadie le interesa ni le importa, siempre y cuando usted no lo airee, no lo publique o esas actividades no interfieran en su nivel de productividad social. Bien, ese es otro ejemplo de cómo nosotros establecemos órdenes en esta sociedad. Órdenes. Es un establecimiento social que por cuanto es reduccionista y absolutamente acotado a un delirio comunitario, es totalmente psicótico. El orden social, la sociedad, tal y como nosotros la hemos estipulado, es psicótica. Cualquier tipo de conformación social a la cual tenga que subyugarse cualquier conciencia individual con su infinitesimal capacidad de entender la realidad, cualquier orden social que intente establecer un concepto de la realidad no ya para el buen funcionamiento de un mecanismo común, sino como definitoriamente el único concepto que refleja la salubridad y la realidad, cualquier orden social que le inculque a usted que esas directivas son las que definen la salubridad y la normalidad, no le quepa a usted duda, ese orden social es
psicótico, altamente patológico. Y efectivamente nosotros vivimos aceptando y subyugando nuestra voluntad y nuestra rutina a un orden que es psicótico y patológico desde un punto de vista cuántico. Bien, Bohm pues advirtió que había distintos grados de orden. Algunas cosas estaban mucho más ordenadas que otras, lo cual implicaba que las categorías de orden que existían en el universo podían no tener fin. A partir de ahí se le ocurrió que las cosas que vemos desordenadas tal vez no estaban tan desordenadas como imaginábamos. A lo mejor tienen un orden de un grado tan infinitamente alto que nos parece que son aleatorias. Es interesante señalar que los matemáticos no son capaces de demostrar la aleatoriedad. Y aunque algunas secuencias de números se clasifican como aleatorias, son solo estimaciones dictadas por el conocimiento y la experiencia. Por ejemplo, Pascal, el iluminado Pascal, dilapidó gran parte de su existencia en intentar generar un sistema que le permitiera prever la aleatoriedad, el azar, un sistema que le permitiera calcular, un sistema de oro para los casinos, que le permitiera calcular la secuencia del azar para poder predecir cualquier tipo de posibilidad y por lo tanto acertar. Siempre. Siempre. Bien, al final lo único que consiguió Pascal fue lo mismo que consiguió Kierkegaard cuando hablaba del salto de fe, y era sencillamente el de abandonarse al destino, hablando en términos narrativos y dramáticos. Cuando Pascal intentó aplicar su sistema de aleatoriedad y de azar, de predicción del azar, a la teología, lo único que acabó diciendo fue que convenía apostar por la existencia de Dios y no por la descreencia o el ateísmo o el agnosticismo, puesto que si uno apuesta por la existencia de Dios, la salvación forma parte de su realidad, mientras que si uno deniega la existencia de Dios, esa posibilidad que tiene que ser corroborada por el azar está absolutamente descatalogada. Por lo tanto, apostar por la creencia en Dios no tiene más que ventajas. El intento de estudio del azar y de la aleatoriedad de Pascal le llevó sencillamente a decir: apueste usted por Dios porque es una apuesta ganadora, en el sentido de que no pierde usted nada, porque si está en lo cierto y gana usted la eternidad, y sin embargo, si usted no estaba en lo cierto, no pierde nada, porque ya parte del no. Esto es lo típico de el no ya lo tienes. Bien, Kierkegaard también en sus disquisiciones acabó diciendo que no hay posibilidad racional de creer en Dios. Creer en la existencia de Dios es una cuestión puramente de fe. El salto de fe de Kierkegaard. No lo razone, porque no está usted en la posición orgánica, dentro de su nivel de conciencia, de racionalizar algo que le supera. No lo razone. O lo tomas o lo dejas, como las lentejas, pero no puede usted estar ahí elucubrando. Es como aquellos padres que dicen: no estamos preparados para ser padres todavía. ¿Quién está preparado para ser padre? ¿En qué momento usted tiene la capacidad de decir: estoy preparado para ser padre? Usted no tiene ni puta idea de lo que significa ser padre, y se lo dice a alguien que no lo es. Usted no tiene ni puta idea de lo que significa ser padre, porque para empezar, lo que significa ser padre es algo que para usted tendrá un significado que nada tiene que ver con el que tiene a su vecino. Con lo cual, ¿cómo estipula usted su preparación o no preparación para ser o dejar de ser padre? No tiene ningún sentido. Y esto es lo mismo que decidir ser ateo o ser creyente, que es lo que decía Kierkegaard, o Pascal en términos de azar, en términos comerciales. No hay ninguna manera de estipular la realidad. La realidad, de alguna manera, usted la concede. Siempre es un salto de fe. Bien, ese salto de fe es la cuántica, en el sentido de que todo, en su totalidad y en su ubicuidad,
está estipulado y está conformado. Que usted crea o deje de creer es algo absolutamente insulso, inconsistente e insignificante para el cosmos y para el universo. Porque crea usted en lo que crea o deje de creer, esa totalidad y esa ubicuidad es perenne. Con lo cual no tiene tanta importancia lo que usted haga o decida, salvo el hecho de que lo que usted haga y decida concuerde siempre dentro de sus propias coordenadas existenciales, en este caso su propio nivel de conciencia. Y aquí entramos ya en términos muy literales. Conciencia, conciencia. Cuando usted hace algo que de alguna manera instintiva, así, el instinto, la percepción instintiva, que supera esa velocidad de la luz, que eran los márgenes de la realidad que nos estipulaba ese señor subvencionado por la ciencia institucional, que es el señor Albert Einstein. La conciencia es lo que dicta, de alguna manera, cuál es su posición en esta realidad absolutamente aleatoria, que sin embargo, no por ser aparentemente aleatoria, no tiene un absoluto orden que usted desconoce. Nosotros vivimos en un ambiente que nos parece de base un caos y un desorden, pero dentro de esa aparente caoticidad y desorden existe un diseño total y ubicuo que escapa a nuestra percepción. Señoras con señores, eso es el holograma. Eso es el holograma. Bond vio un programa de televisión en la BBC en que echaban una gota de glicerina en una especie de líquido, como antes hablaba de los grumos del Colacao. Echaban una gota de glicerina en una especie de bote con una manivela. Cuando dejaban el líquido en reposo, esa gotita de glicerina mantenía su forma y no se mezclaba con el agua, igual que una gota de aceite, cuando usted echa una gota de aceite. Cuando giraba, ejercía un movimiento giratorio rápido con la manivela en ese cubito, un movimiento centrífugo, esa gotita de glicerina desaparecía porque aparentemente se había mezclado con el líquido. La velocidad había hecho que se dispersara y que desapareciera en ese líquido, desapareciera su corporeidad. Pero cuando se ejercía el movimiento reverso, centrípeto, esa gotita que se había dispersado y aparentemente había desaparecido y se había simbiotizado con el líquido, volvía a adquirir su propia consistencia y volvía a aparecer como una gota de aceite, volvía otra vez a flotar sobre el líquido separadamente. Cuando había parecido que se había desintegrado y atomizado y fusionado, con el movimiento opuesto volvía una vez más a conformarse y a materializarse en su precedente manifestación física y orgánica. Bien, eso es el principio del holograma, básicamente. Decía Bond que, al igual que esa mancha de glicerina estaba dispersa cuando se mezclaba con el movimiento rápido y centrífugo, los patrones de interferencia grabados en una película holográfica parecen desordenados a simple vista, pero ambos poseen un orden que está oculto o envuelto, del mismo modo en que en un plasma el orden está envuelto en la conducta aparentemente aleatoria de cada uno de sus electrones. Hay un orden que trasciende a nuestra percepción, que aparentemente nos devuelve una realidad caótica. Esto es como, han visto ustedes, bueno, como los trampantojos en los museos, esos cuadros o esas obras de arte que a medida que usted va caminando, usted está viendo elementos dispersos, pero cuando usted se coloca en el ángulo correcto, esos elementos dispersos dentro de su campo visual conforman una figura objetiva. Y luego cuando usted continúa caminando y pasa de largo, desde otra perspectiva, vuelve otra vez a ver de forma disgregada eso que antes había conformado una unidad. Y caminando vuelve a ver la disgregación elemental que deja de tener un sentido visual. Se convierte en algo abstracto porque ve diferentes elementos que no tienen ningún orden.
Camina usted hacia atrás, se vuelve a colocar en el punto de vista correcto y ve todos esos elementos caóticos conformados en una imagen que tiene sentido. Eso es un holograma. Habrá visto en algún museo, ¿no? Está esa obra de Dalí, por ejemplo, que está llena de trastos tirados por ahí. Cuando usted viene por la izquierda ve un montón de trastos tirados inconexos. Cuando se pone justo delante, en el punto en el que tiene que estar, ve una obra de arte figurativa, ve algo que su cerebro percibe como una forma inteligible. Bien, eso es el holograma, señoras y señores. Órdenes envueltos y realidades desenvueltas. Nuestro caos, nuestro aparente caos, y cuando hablo caos hablo también de nuestro miedo a la muerte, nuestro miedo a la pobreza, nuestro miedo al ostracismo. Ese caos que genera tanto dolor, tanta tristeza, tanta pena, tanta guerra, tanta muerte, tanta enfermedad en esta cuerda universal maldita, tiene un orden subyacente. Tiene un orden subyacente. Cualquier religión, católica, cristiana, judaica, musulmana, budista, etcétera, etcétera, se basa en un orden subyacente que nosotros no estamos en disposición de entender desde nuestra cuerda perceptiva. Los caminos del Señor son inescrutables. No te quejes, hermano, de nada de lo que te sucede, puesto que todo tiene un porqué. Bien, todo esto que trasciende a nivel popular e incluso teológico tiene su base holográfica, cósmica, cuántica, absolutamente todo. Y efectivamente ese orden subyacente que a nosotros nos trasciende está ahí, seguirá estando ahí. Así que no se preocupe demasiado, hermano. No se haga muchas pajas mentales. Por supuesto, usted tiene el derecho a hacérselas, puesto que para ello es un ser pequeñito, vulnerable, escuálido, en una naturaleza física y orgánica que le procura a usted frío, calor, hambre, sed. Tiene usted que cagar, tiene usted que mear. Tiene usted derecho a sentirse miserable y a quejarse. Su queja y su miseria forman parte de ese orden subyacente. Pero no se preocupe demasiado. No se preocupe demasiado. Decir que está todo escrito sería un luogo comune, que dicen los italianos, pero por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. No se haga usted demasiadas pajas mentales en ese sentido. Por debajo de todo este supuesto caos hay un orden de existencia más profundo. Un nivel de realidad vasto y primario que da origen a todos los objetos y apariencias del mundo físico, de la misma manera que una placa holográfica de origen da origen al holograma. Hay un orden implicado, envuelto, que es el orden más profundo de la realidad. Y luego está ese nivel de existencia nuestro, que es un orden explicado y desenvuelto, que nosotros percibimos de forma material, orgánica. Esa percepción material, orgánica, atómica, no es más que un holograma, no es más que una ilusión. Y señoras con señores, el intercambio fluido y constante entre los dos órdenes, ese orden subyacente que desconocemos pero que es infinito, total, ubicuo y perfectamente encajado, y ese otro, aparentemente material, orgánico, desordenado, caótico y doloroso, esa constante correlación entre esos dos órdenes explican el hecho de que las partículas puedan cambiar de forma y convertirse de un tipo de partícula en otro, de un electrón a un protón, de un paquete atómico a una onda vibracional, dos formas diferentes de representar la misma realidad, dos niveles de conciencia. Por ello, nuestros poetas dicen desde que el mundo es mundo, que el cielo y el infierno es una cuestión de perspectiva. El matrimonio entre el cielo y el infierno, maravilloso poema de William Blake. Nada es verdad ni es mentira, todo según el color del cristal con que se mira. Bien, todo eso que resulta banal y popular, todos esos chascarrillos, tienen un porqué absolutamente cósmico, señoras con señores. Cambios como este se pueden interpretar como que una partícula, digamos un electrón,
se envuelve de nuevo en el orden implicado, mientras que otra, un fotón, se desenvuelve y ocupa su lugar. Ahora estás, ahora no estás. El intercambio explica también que un quantum puede manifestarse como partícula o como onda, Heisenberg-Schrödinger. Ambos aspectos están siempre envueltos en un conjunto cuántico. Orden implicado, subyacente, orden explicado, desenvuelto. Orden, caos. Pero el caos no es más que una manifestación del orden, un nivel de conciencia particular que refleja de una manera variada, si quieren ustedes, ese mismo orden. El papel que juega el observador en la determinación de la forma que adopta el quantum no es más misterioso que el que juega un joyero cuando al manipular una piedra preciosa decide qué facetas serán visibles y cuáles no. Por ello, usted puede abordar cualquier situación desde diversas perspectivas, y por ello hay personas que hacen un drama de circunstancias que otras personas hacen prácticamente una situación cómica. Y esa, señoras y señores, es la realidad holográmica. Un electrón no es una partícula elemental. Es solo el nombre que se da a cierto aspecto de una realidad. Dividir la realidad en partes y después darles nombres es siempre arbitrario, es un convencionalismo, porque las partículas subatómicas y todas las demás cosas que hay en el universo no están más separadas unas de otras que los distintos dibujos de una alfombra estampada. Y verdad que cuando usted mira una alfombra, por muchos dibujitos que tenga dentro, ¿no deja de ver una alfombra? Bien, señoras con señores, así funciona la totalidad y la ubicuidad de este universo holográfico. Todo lo que hay en el universo forma parte de un continuo. A pesar de la aparente separación de las cosas en el orden explicado, todo es una extensión continua de todo lo demás y al final hasta los órdenes implicados y explicados se funden el uno con el otro, pasado, presente y futuro. Usted sigue siendo ese niño de 11 años y usted es un anciano de 87. Si su cuerda le da para llegar a esa edad, y es indiferente, porque incluso ese momento exista o deje de existir, o aquellos que dejaron de existir en su realidad supuestamente pasada, o este momento en el que me está escuchando, es un momento eterno, ubicuo, total. Esto no significa que el universo sea una masa gigantesca indiferenciada. Las cosas pueden formar parte de un todo no dividido y poseer cualidades propias únicas. Para aclarar lo que quiere decir Bohm, dirige la mirada a los pequeños remolinos que se forman a menudo en los ríos. A primera vista parece que son cosas independientes y tienen muchas características individuales como el tamaño, la velocidad, la dirección de rotación, etcétera, etcétera. No obstante, un análisis minucioso revela que es imposible determinar dónde termina un torbellino y dónde empieza el río. Del mismo modo, no se insinúa que las diferencias entre las cosas carezcan de significado. Solo quiere que sepamos, Bohm, que la división en cosas de diversos aspectos siempre es una división teórica, una forma de hacer destacar esos aspectos en nuestra percepción por la forma en que pensamos, en que percibimos. En un intento de corregirlo, en vez de llamar cosas a los diferentes aspectos del holograma o el holomovimiento, prefiere llamarlos subtotalidades relativamente autónomas. Cree que la tendencia casi universal a fragmentar el mundo y a prescindir de la interconexión dinámica que existe entre todas las cosas es la causa de muchos problemas, no solo en el campo de la ciencia, sino también en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Por ejemplo, creemos que podemos extraer las partes valiosas de la Tierra sin afectar a la totalidad, o podemos creer también que es posible tratar partes del cuerpo sin preocuparnos de la totalidad, o creemos que podemos tratar diversos problemas de la sociedad como el crimen, o la pobreza, o la adicción a las drogas, sin estudiar los problemas de la sociedad en cuanto a totalidad. Así se argumenta, señoras con señores, que nuestra forma actual de fragmentar el mundo en partes no solo no funciona, sino que nos está llevando a la extinción, porque precisamente esa ignorancia y ese miedo es el que utilizan esas supuestas élites filántropas para eliminar progresivamente nuestra propia naturaleza humana y divina a través de la progresiva
extinción de nuestros derechos básicos constitucionales.